Buenos días. Géminis con luna en Cáncer es una combinación que fusiona la curiosidad intelectual de Géminis con la profundidad emocional y protectora de Cáncer. Los nativos de esta configuración son individuos complejos, con una fuerte necesidad de conexión emocional, pero también con una mente inquieta y comunicativa. Mientras Géminis está gobernado por Mercurio, el planeta de la comunicación, Cáncer es regido por la Luna, lo que implica una interacción entre la mente y el corazón, con una necesidad de sentir seguridad emocional mientras buscan constantemente nuevas formas de entender el mundo. Géminis es un signo de aire, curioso y mentalmente ágil, que disfruta del intercambio de ideas y la exploración de nuevas perspectivas. Es un signo adaptativo, pero también puede ser inconsistente debido a su naturaleza mutable. Por otro lado, Cáncer es un signo de agua, profundamente emocional y con un fuerte vínculo con el hogar y la familia. Con la luna en Cáncer, las emociones se vuelven un centro crucial para el individuo, que busca siempre sentirse seguro y cuidado. Cuando Géminis se encuentra con la luna en Cáncer, la mente inquieta de Géminis se combina con el deseo de Cáncer de protección y seguridad emocional. Estos individuos pueden ser increíblemente expresivos emocionalmente, pero a menudo no muestran su vulnerabilidad a menos que confíen profundamente en los demás. Su intelecto rápido y agudo busca maneras de conectar emocionalmente con los demás, pero sus emociones a menudo son más complejas y profundas de lo que permiten ver. Las personas con esta combinación tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones, pero tienden a necesitar un espacio seguro y familiar para poder procesar sus emociones más profundas. Su habilidad para comunicarse los hace buenos en el arte de la persuasión, pero también pueden ser propensos a las fluctuaciones emocionales, ya que la mente y el corazón no siempre están en armonía. En las relaciones personales, Géminis con luna en Cáncer es un compañero que busca una conexión emocional profunda, pero que también necesita estímulos intelectuales. A pesar de su naturaleza curiosa y extrovertida, las personas con esta configuración tienden a ser muy protectoras con sus emociones. Aunque disfrutan de la interacción social y el intercambio de ideas, necesitan un entorno seguro y confiable para sentirse cómodos siendo ellos mismos. El deseo de seguridad emocional de Cáncer se combina con la naturaleza inquieta de Géminis, lo que puede llevar a estos individuos a ser algo contradictorios en sus relaciones. Pueden sentirse atraídos por una persona que les ofrezca estabilidad emocional, pero al mismo tiempo necesitan independencia y libertad para explorar nuevas ideas y pensamientos. Esto puede crear una tensión entre el deseo de cercanía emocional y la necesidad de espacio para la exploración intelectual. En el amor, estos individuos son afectuosos y cariñosos, pero también pueden ser algo reservados cuando se trata de mostrar su vulnerabilidad. Son profundamente leales a las personas que consideran importantes en su vida, pero a menudo se sienten más cómodos mostrando su afecto a través de la comunicación y el apoyo intelectual que a través de gestos emocionales directos. Son atentos y sensibles a las necesidades de los demás, pero también necesitan sentir que se les valora emocionalmente. En el ámbito social, las personas con esta configuración astrológica pueden ser muy carismáticas y tener una amplia red de amigos. Son grandes conversadores, capaces de adaptarse a diferentes grupos sociales y hacer conexiones rápidas. Sin embargo, detrás de su sociabilidad, a menudo hay una necesidad de intimidad emocional y seguridad en sus relaciones cercanas.
pueden ser reservados sobre sus emociones más profundas y en ocasiones pueden retirarse cuando se sienten vulnerables o inseguros. En el ámbito profesional, Géminis con Luna en Cáncer se destaca en trabajos que involucren comunicación, enseñanza o cuidado de los demás. Son excelentes para conectar con la gente, compartir ideas y crear un ambiente emocionalmente seguro, ya sea en un entorno de trabajo colaborativo o en un entorno de asesoramiento. Sin embargo, pueden ser propensos a la fluctuación emocional, lo que puede afectar su capacidad para tomar decisiones objetivas en momentos de estrés. Necesitan un entorno laboral que les ofrezca estabilidad emocional y un equilibrio entre la independencia y el apoyo. La flexibilidad de Géminis, combinada con la naturaleza protectora de la Luna en Cáncer, les permite tener éxito en trabajos que impliquen cuidar a otros, como en el ámbito de la psicología, la educación o los servicios sociales. Su empatía y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones son recursos valiosos en estos campos. Uno de los puntos más fuertes de Géminis con Luna en Cáncer es su habilidad para comunicar emociones de manera efectiva. A pesar de la tendencia de Cáncer a ser algo reservado en sus emociones, esta combinación otorga una gran capacidad para procesar y expresar los sentimientos de forma clara y comprensible. Esto les permite conectar con los demás de manera profunda, incluso si no siempre se abren por completo. La sensibilidad emocional de la Luna en Cáncer también les otorga una gran empatía, lo que los convierte en excelentes oyentes y en compañeros atentos y comprensivos. Son buenos para ofrecer apoyo emocional a los demás, lo que les permite construir relaciones profundas basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Además, su mente rápida y curiosa los convierte en aprendices naturales, siempre buscando nuevas formas de mejorar y expandir sus conocimientos. Un ejemplo de cómo aprovechar estos puntos fuertes es en profesiones que impliquen ayudar a los demás a comprender y procesar sus emociones, como la psicoterapia, la consejería o incluso el coaching. Su capacidad para adaptarse y cambiar según las necesidades emocionales de quienes los rodean les permite ser efectivos en estos campos. Uno de los mayores puntos débiles de esta combinación es la tendencia a la fluctuación emocional. La naturaleza mutable de Géminis puede entrar en conflicto con la necesidad de seguridad emocional de Cáncer, lo que puede crear un sentimiento de confusión interna. A veces, estas personas pueden sentirse atrapadas entre el deseo de independencia y la necesidad de cercanía emocional, lo que puede llevar a sentimientos de inseguridad o inestabilidad. La tendencia de Géminis a desconectar emocionalmente cuando se siente incómodo puede ser otro punto débil. Cuando las emociones se intensifican, estos individuos pueden recurrir a la evasión o la racionalización, lo que dificulta la resolución de los problemas emocionales de manera efectiva. En lugar de enfrentarse a las emociones difíciles, pueden sentirse tentados a ignorarlas o a hablar sobre ellas de una manera más intelectual, lo que puede dejar de lado la profundidad emocional necesaria para sanar. Un ejemplo de esto podría ser cuando se enfrentan a un conflicto en una relación cercana. En lugar de abordar directamente las emociones involucradas, podrían desviar la conversación hacia un análisis lógico o un enfoque intelectual, lo que puede hacer que la otra persona sienta que no se les está tomando en serio emocionalmente. Para mejorar estos puntos débiles, las personas con Géminis y Luna en Cáncer deben trabajar en equilibrar su necesidad de independencia intelectual con su deseo de seguridad emocional. Aprender a aceptar y expresar sus emociones de una manera más directa en lugar de racionalizarlas
o evadirlas es fundamental para su bienestar emocional. También es importante que estas personas se den permiso para ser vulnerables y compartir sus sentimientos con los demás. La comunicación emocional abierta y honesta les permitirá fortalecer sus relaciones personales y sentirse más conectados con quienes los rodean. Practicar la autoaceptación y recordar que está bien no tener todas las respuestas intelectuales de inmediato puede ser un paso importante hacia el crecimiento emocional. Los conflictos internos para las personas con esta combinación se relacionan con la tensión entre el deseo de independencia intelectual de Géminis y la necesidad de seguridad emocional de la Luna en Cáncer. Pueden sentirse atrapados entre su necesidad de libertad y su deseo de protección, lo que puede generar un sentimiento de inseguridad o desconexión interna. Externamente, pueden enfrentar conflictos con personas que no comprenden sus cambios emocionales o que no les proporcionan el nivel de apoyo emocional que necesitan. Las personas más prácticas o menos emocionales pueden no entender la complejidad de su mundo interior, lo que puede generar malentendidos o frustraciones. En resumen, Géminis con Luna en Cáncer es una combinación que aporta una mente ágil y una capacidad para conectar emocionalmente con los demás. Sin embargo, estos individuos deben aprender a equilibrar su deseo de independencia con su necesidad de seguridad emocional. Con la práctica de una mayor autoaceptación y la apertura emocional, pueden aprovechar al máximo sus fortalezas y crear relaciones más profundas y satisfactorias. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video.